El tema que voy a tratar es muy importante, sumamente importante. Es vital e indispensable para la construcción y edificación del edificio de nuestra vida cristiana personal y además como iglesia también. Por eso he puesto como título a este mensaje los cimientos de la vida cristiana. Sabemos que toda la Biblia, de principio a fin, nos enseña, nos ilumina, nos guía, nos ayuda, nos corrige, nos redarguye, nos conduce sabiamente en esta construcción y edificación diaria que tenemos los cristianos. Pero, ¿cuáles son esos cimientos? Toda la Biblia nos ayuda en la edificación de nuestra vida cristiana. Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan que son dos los cimientos que predominan en la vida de un cristiano. Y lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta segunda parte del versículo 2 es tremendo porque dice: si retenéis en obediencia la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Si yo no me someto permanentemente a una obediencia absoluta a las Sagradas Escrituras, he creído en vano. Eso es lo que está diciéndome la palabra con absoluta claridad. Este es el primer cimiento de la construcción y edificación que los cristianos llevamos a cabo de día en día hasta la venida del Señor Jesucristo. Esto no es de un día sí, un día no, o una semana sí y la otra me aflojo, no. Este cimiento tenemos que llevarlo edificándolo todo el tiempo de nuestra vida, hasta que Cristo nos recoja. Ahora, ¿qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Este es el segundo cimiento de dicha construcción o edificación de nuestra vida cristiana. Si construimos sin el cimiento de la santidad, nadie, absolutamente nadie, podrá ver al Señor. Lo dicen las Escrituras. Si no edificamos nuestra vida cristiana con estos dos cimientos de la obediencia y la santidad, no somos genuinos y verdaderos cristianos renacidos. Y les voy a poner una breve ilustración. Literalmente hablando, cuando un arquitecto va a iniciar la construcción de un edificio, primero busca el terreno. El siguiente paso es hacer los cimientos para comenzar a levantar el edificio. Pues sin cimientos, el terremoto más simple traería abajo el edificio. Esta es una breve ilustración de lo que sucede con la vida cristiana. Muchas personas que creen en Dios y en la Trinidad Divina escogen terreno arenoso para edificar su vida cristiana. ¿Y en qué? ¿Cuál es ese terreno arenoso? Las religiones, las sectas
que son realmente un terreno arenoso. Incluso hay cristianos que están edificando su vida sin tomar en cuenta los cimientos de la obediencia y la santidad de manera seria. Por eso sus vidas son mediocres, son vidas frías, son carnales. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 24, que el que construye su casa sobre la arena, refiriéndose a la edificación espiritual de la vida cristiana, dice el Señor, desciende la lluvia, vienen los ríos, soplan los vientos y dan con ímpetu contra aquella casa y cae, y es grande su ruina. Es así, si uno construye la vida cristiana en cosas someras, en cosas carnales, mezclando lo santo de Dios con las cosas del mundo, entonces cuando caiga va a caer, pero tremendamente, porque va a ser ruina espiritual para él llevar una vida así. Pero Cristo también dice que los que escogen edificar su casa sobre la roca, desciende lluvia y vienen los ríos y soplan los vientos y golpean contra aquella casa y no cae, porque está fundada sobre la roca. ¿Y cuál es esa roca firme, inconmovible de los siglos? Es la persona resucitada y viviente de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida tenemos que edificarla sobre esta roca que es Cristo. Pero la Biblia enseña que sobre la roca tenemos que levantar el edificio con la obediencia y la santidad, cimientos que no podemos eludir jamás. Porque el que no vive en obediencia y en santidad no es de Cristo, no tiene el Espíritu de Dios. Ha creído en vano. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo dice en Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Por qué dijo que no prevalecerán contra ella las puertas del infierno, contra la iglesia renacida, los que la conforman y que Cristo mismo conoce quiénes son suyos? Simplemente porque jamás un verdadero hijo de Dios que nació de nuevo con el Espíritu Santo y es una nueva criatura, jamás va a terminar en el infierno. Su destino final es el reino de los cielos. Por eso el apóstol Pablo nos invita a examinarnos y debemos examinar cómo anda nuestra vida cristiana. Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos y miren y prueben si están en la fe de Cristo. No se puede edificar la vida cristiana sobre la roca sin los cimientos de la obediencia y la santidad. La roca es Cristo y sobre ella nosotros edificamos, por supuesto sobre las columnas que son los apóstoles también, lo dice la Biblia, pero sobre ella nosotros sobre la roca tenemos que edificar nuestra vida. ¿Ya? En Hebreos 12:14 nos ordena el Señor a seguir la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Desafortunadamente, en esta era de cristianismo superficial, este texto de Hebreos 12:14 se lee poco y se obedece menos, porque lo vemos todo el tiempo en el cristianismo, que un alto porcentaje no están viviendo, edificando su vida sobre la roca, con los cimientos de la obediencia y la santidad.
han relegado esto a segundo plano, cuando en realidad el texto aclara sin lugar a dudas lo que Dios quiere y espera de nosotros: santidad. Sin ella, ninguno entrará en su santa presencia. Lo afirma Hebreos 12:14. Y el Salmo 24, versículos 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos, las manos sirven ¿para qué? Para trabajar. Representan, simbolizan la obra que nosotros hacemos para Cristo, empezando por nuestra propia vida. Es una obra de obediencia y santidad que tenemos que llevarla a cabo en nuestra propia vida primero, antes de poder salir afuera, de predicar a la iglesia. Primero tengo que empezar por mí, para yo poder dar lo que realmente lo estoy viviendo. Y el puro de corazón, dice, limpio de manos y puro de corazón, es el que anda con pureza en su mente, que anda usando la mente de Cristo, no la mente carnal, que quiere más que pecaminosidades. Usa la mente de Cristo para pensar cosas de Dios, cosas santas, cosas puras, cosas virtuosas, que tengan buen nombre, como dice Filipenses 4:8. Pero para seguir la santidad, ¿sabes realmente lo que es la santidad? La Biblia nos enseña que la santidad, muchos tienen su propio concepto de la santidad y muchos terminan siendo más que santulones y viviendo en una santurronería. Según la Biblia, porque ella nos enseña que la santidad es un acto de rompimiento con todo aquello que es ofensivo a Dios, una separación fundamental con el pecado. La santidad, escuchen bien, no se mezcla con el pecado. Ya lo he dicho y lo vuelvo a decir. En un recipiente de agua fría le metemos una botella de aceite y lo tratamos de mover y mover y mover para que se homogenicen y se hagan una sola cosa. Jamás se va a lograr eso. El aceite siempre se separa en el agua. No se pueden mezclar. Igual es la santidad, no se mezcla con el pecado. Por eso tiene que haber una separación fundamental con el pecado. La santidad es una fuerza. La Biblia nos enseña también que es una fuerza que nos permite a los cristianos separarnos radicalmente del pecado. Cuando uno está siguiendo la santidad, no quiere saber nada con el pecado. Hay una verdadera lucha recia dentro de su ser contra el pecado y contra todo lo que se levanta contra Dios. Hay esa lucha. Por eso nos rendimos al Espíritu Santo y queremos estar, pero realmente sujetos a Él, para que Él domine nuestras vidas. Porque nosotros en sí, en nuestra naturaleza, caemos. ¿Cuántas veces caemos? Pero pedimos perdón a Dios y oramos para no volver a la misma situación. La santidad es un estado de consagración a Dios para servirle. ¿Quieres servir a Dios? Pues tienes que seguir en santidad. Uno puede ver muchos pastores y que, carambas, que tienen hasta una fama tremenda y hacen una serie de cosas, pero su vida de santidad está en declive, está rota. Su obediencia absoluta, radical y permanente no es tal al Señor. La santidad es un estado de consagración a Dios. La santidad es un rompimiento con los ídolos que tienen muchos nombres y se manifiestan de diferentes maneras.
La vida cristiana no consiste en recibir perdón de Dios hoy para repetir mañana el mismo pecado. Si pecamos, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es porque decidimos pecar y no porque nos falte la capacidad de decirle no a la tentación. No somos derrotados, sino que sencillamente somos desobedientes al Altísimo Dios. Pero como hay de todo, algunos cristianos dicen, no, qué ocurrencia, yo ya soy un cristiano que tengo un montón de años en la fe, en los caminos de Dios. ¿Ah? A mí estas cosas, a mí no me afectan en nada. ¿Ah? Yo por algo ya he madurado en la vida cristiana y esto no me afecta. Eso no es lo que tiene uno que preguntarse, aunque tengas 500 años en el Señor. Uno tiene que preguntarse, debe discernir bien, preguntándome a mí mismo, esto que estoy haciendo, esto que estoy mirando, esto o lo otro, ¿me edifica? ¿Ah? ¿O lo estoy obligando al mismo Espíritu de Dios que está dentro de mí a mirar o a hacer cosas impropias, indebidas, impuras, contrarias a la voluntad del Señor? Contristándolo al Espíritu Santo, así como Dios sacó a su pueblo de Egipto, que era símbolo de esclavitud, y así como lo sacó de Babilonia, que era símbolo de abominación, de la misma manera, la santidad de Dios nos saca definitivamente del poder y del dominio del pecado. Esta es una realidad tangible. Cuando uno sigue la santidad en una obediencia absoluta al Señor, la misma santidad y la obediencia nos sacan del poder ese. Rompen las cadenas, desliga toda ligadura, desata toda atadura. Porque ese poder tiene la santidad que la usa el Espíritu Santo para con cada uno de los hijos de Dios. La santidad es el camino que el cristiano emprende, pero junto con Dios. No estoy hablando de santidad que enseña Buda, que enseña Krishna, o que enseñan estos conductores, entre comillas, de humanidad. No, ese es otro tipo de santidad, que se santifican en los huertos y se santifican logrando llegar al nirvana famoso de ellos. Esa es una santidad falsa, porque estos ni creen siquiera en Dios. Nadie, absolutamente nadie puede seguir la santidad sin la ayuda, la dirección y el poder de Dios. O sea, sin el Espíritu Santo, nadie puede seguir la santidad. Por eso es que el cristiano, el creyente que no está siguiendo una vida de santidad, es porque no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Que se quite la venda de los ojos. El mandamiento de Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Por lo tanto, hay que apartar todo lo que nos aleje de Dios, siguiendo la santidad para ser lo que Dios quiere que seamos, verdaderos hijos del Altísimo. Tenemos que decidir sí o sí de seguir la santidad cada instante, mientras Dios nos permita vivir en este mundo caído y perdido. Porque si no seguimos la santidad, podremos vivir una gran vida religiosa, pero alejados de la presencia del Dios Altísimo. Y desde el momento que nos alejamos de su presencia por causa de una vida sin santidad, el diablo va a actuar y operar en ti o en mí, haciendo de las suyas y logrando que te sumerjas
cada vez más y más en tu naturaleza carnal, caída, débil y pecaminosa. Por eso tenemos que obedecer el mandato divino que dice en Efesios 4:24, vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. ¿Quién es la verdad? La palabra de Dios. Ahí, así nos tenemos que vestir. Con la palabra y la obediencia y con la santidad. ¿Cómo estamos tomando estas palabras que nos dice el Altísimo Dios, por ejemplo? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y no me canso de repetir estas palabras, de que somos nuevas criaturas. Como decía el apóstol Pablo también, no me canso en repetirle las mismas cosas porque esto es bueno y para vuestra edificación. Nosotros tenemos que seguir la santidad para poder glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Nosotros debemos entender que en nuestro libre albedrío debemos permitir al Espíritu Santo que dirija nuestras vidas y tome el control, el dominio, la dirección, y Él asuma el mando en el transcurso de nuestro diario vivir en esta tierra. Él siempre va a respetar nuestro libre albedrío, porque esa es la enseñanza bíblica. Dios respeta el libre albedrío que Él mismo nos dio. ¿Por qué? Porque no somos sus robots. Somos seres pensantes, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Con la humildad que caracterizó a Jesús para hacer la voluntad total de su Padre, nosotros también con humildad debemos ceder totalmente nuestro libre albedrío al Espíritu Santo para hacer su voluntad, no la nuestra. Recordemos y tengamos siempre presente que no solo somos hijos de Dios, sino también somos esclavos del Señor. La Biblia dice, por ejemplo, que la Virgen María declaró en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y en otras Biblias, sobre todo la católica, dice de otras versiones, dice, porque ha mirado a su humilde esclava. ¿Se dan cuenta? Y el apóstol Pablo nos indica que hemos pasado de un amo a otro amo. Ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 1 nos dice, vosotros tenéis un amo en los cielos. Por esta razón debemos ceder humildemente nuestro libre albedrío a nuestro Dios en la persona del Espíritu Santo, para ya no vivir haciendo lo que se me venga en gana, sino haciendo todo lo que le agrade a mi Señor, a mi Salvador, a mi Dios Todopoderoso, el que me sacó de la miseria espiritual. Escuchen bien, ya es tiempo que abandonemos las cosas que nos atan y nos impiden seguir la santidad. Y para esto, escúchame bien, la oración es imprescindible. Nosotros podemos tener un amplísimo conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero si no estamos orando constantemente, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, a someterme en una obediencia absoluta y total a ella,
para hacer conforme a ella, sin salirme de ella, ni a derecha ni a izquierda, sino hacer conforme a ella. Si no oro así todo el tiempo, el conocimiento que tenga de la Biblia o teológicamente me sirve de nada. Tengo que someterme en una obediencia absoluta, porque el conocimiento de la palabra de Dios, escucha bien, el conocimiento amplísimo de la palabra de Dios, si además esto no significa una obediencia absoluta y radical y constante a la palabra, a Dios le importa nada, porque Satanás conoce las escrituras mejor que tú y yo. Ellos la saben de memoria, de tapa a tapa, porque no han perdido su inteligencia. Ellos no tienen el 10% como nosotros los humanos. Ellos lo tienen al 100%. Pero no son de Dios. Pueden conocerla, no son de Dios, aborrecen a Dios. Por eso la oración es indispensable, imprescindible, para que yo obedezca, para que yo siga la santidad. Señor, ayúdame a seguir la santidad. Mi carne no quiere, mi carne siempre se pone, Señor, contrariamente a seguir la santidad. Se pone rebelde a la santidad. Pero, Señor, clamo a ti con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Ayúdame a seguir la santidad, porque esa es tu voluntad, Señor. Y yo quiero hacer tu voluntad. Rechazar el pecado para seguir la santidad es una necesidad para todo aquel que se llame cristiano. Pero desgraciadamente, gran parte de la iglesia en estos tiempos finales ha olvidado la importancia de la santidad, haciendo caso omiso al mandato de Dios. Seguid la santidad. Ese es el mandato de Dios. Escúchame bien. El cielo es un lugar puro y limpio. Por lo tanto, nada inmundo puede entrar en él. Lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella, se refiere a la Jerusalén celestial, la ciudad de oro, que está preparada ya para recibir a los hijos verdaderos de Dios. Ese es un lugar puro y limpio y santo. Si nosotros queremos ver a Dios y estar un día ante su divina presencia, tenemos que vivir en santidad. Porque los que edifican en el cimiento de la santidad, estos son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así de simple y sencillo. La Biblia nos enseña claramente que la santidad demanda un modelo elevado. ¿Qué dice la Biblia de aquel que nos llamó? Que es santo. ¿Y quién nos llamó? Dios. El Padre nos trajo a los pies de Jesús. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si no le trae mi Padre que esté en los cielos. El que nos llamó es santo. El Padre es santo. Cristo es santo. El Espíritu de Dios es santo. Por eso nos llama a nosotros a ser santos y debemos conformarnos a Él. Debemos buscar su semejanza, ser semejantes a Cristo. Él es nuestro modelo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo, a semejanza de Cristo. Así lo ordena la Escritura. Cristo debe ser nuestro modelo de santidad.
en toda conversación, hábito y estilo de vida. Debemos ser santos interior y exteriormente, porque esa es la imagen del Hijo obediente, del verdadero Hijo de Dios. Algunos se preocupan solamente que lo vean que son santos exteriormente y viven una vida de apariencia, pero su vida interna en santidad está rota, está quebrada. Debemos ser obedientes al llamado a seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El llamado a la santidad nos invita a formarnos con un modelo correcto. La santidad prohíbe formarnos con el modelo anterior de la vida vieja. Por algo dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No podemos nosotros formar nuestra vida cristiana con un modelo viejo antes de conocer a Cristo. Nosotros como nuevas criaturas tenemos que tener el modelo en Cristo. Este modelo depende de nuestra nueva relación que tenemos con Cristo. El Espíritu Santo nos transformó a la imagen de Cristo y sigue transformando nuestras vidas a la imagen de aquel a quien nos aferramos cada día. Así que de la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fluye el poder transformador para seguir la santidad y ser santos en toda nuestra manera de vivir. Un verdadero hijo de Dios no usa el mundo como modelo porque sabe que es indigno, sabe que esto está terminante y tajantemente prohibido por el Altísimo Dios. Nosotros tenemos que usar como modelo al Padre y su Cristo. Como hijos del Padre Celestial, quien juzga a todos por igual, dice la Biblia. Debemos tener presente siempre el temor de Dios en nuestra conducta diaria. Él es nuestro Padre Santo, nunca debemos olvidarlo. Pero desgraciadamente, gran parte de la iglesia en estos tiempos del fin ha olvidado la importancia de la santidad. Muchos profesan ser cristianos, pero viven como ellos quieren. Se van a discotecas, tienen relaciones sexuales sin casarse y también tienen relaciones fuera del matrimonio. Estoy hablando de cristianos. Y practican muchas otras obras muertas de la carne. Actualmente, en las iglesias hay muchos creyentes que aceptaron a Cristo y siguen viviendo sin renunciar al mundo y a la carne. Hay cristianos llenos de carnalidad y de pecados ocultos. Y lo más probable es que esto se debe a que no se le da prioridad y énfasis a mensajes desde los púlpitos que hablen sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre la obediencia y sobre la santidad. Vivimos tiempos difíciles, eso lo reconocemos, porque estamos viviendo los tiempos del fin. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vendrá ese tiempo y estamos viviendo ese tiempo, porque estamos viviendo los tiempos del fin y además de un cristianismo falso en muchas cosas. Estamos viviendo un cristianismo en declive. Por eso dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no sufrirán la sana doctrina, no la soportarán, prefieren no oír
la doctrina de Cristo, que es tajante, que es terminante, está llena de amor, pero nos declara realmente lo que es la vida sin Cristo y con Cristo. Pero hoy no quieren, no soportan ya, quieren cosas suaves, cosas que no los ofenda. Hay pastores también que dicen, no hay que predicarles tan fuerte, tampoco no se trata de ofenderlos. No, Señor, Jesucristo, ¿qué les dijo a los propios saduceos, escribas, fariseos, a los doctores de la ley, que eran los que conducían al pueblo judío? Les dijo hipócritas varias veces, les dijo serpientes, generación de víboras, sepulcros blanqueados a la verdad hermosos por fuera, pero por dentro son huesos de muertos y están llenos de robo y de iniquidad. Ustedes no entran al reino de los cielos, ni tampoco dejan entrar a los que quieren entrar. Eso está aconteciendo ahora. Por eso lo profetizan las escrituras. Ahí en 2 de Timoteo, el capítulo 4. Hoy tienen comezón de oír, o sea, quieren escuchar más que cosas lindas, la historia bíblica y cosas que no choquen con ellos, como están viviendo. Y a esto se amontonan un montón de maestros conforme a los deseos de ellos. Y estos son los que están predicando, llámense pastores, evangelistas o maestros. Y no estoy generalizando, pero es la realidad. Y les están predicando cosas suaves para mantenerlos ahí tranquilitos, que no se les vayan a ir, porque también al irse ellos se les van los diezmos y las ofrendas. La iglesia está pasando por una crisis espiritual. Hay un declive espiritual, hay miseria espiritual. Espiritualmente hablando, la iglesia está enferma. Nosotros mismos hemos permitido que el mundo entre a nuestras vidas, a los templos, por todo el mundo. Por todo el mundo hay cantidad de templos que los mismos pastores y dirigentes los han convertido en clubes, en centros de recreación y de espectáculo. Hacen de los templos restaurantes, tiendas, hay comercio, mezclando lo santo de Dios con las cosas profanas de este mundo caído. Todo lo ven actividades y negocio. Actualmente hay pastores que han hecho del evangelio el gran negocio de su vida. Cuando Cristo entró en el templo de Jerusalén y vio cómo se encontraba, se llenó de ira divina y levantó la voz y dijo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, no solo para Israel, para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y casa de mercado. Y comenzó a sacarlos, agarró un látigo y los sacó a toditos y comenzó a sacar a los bueyes y a las ovejas y a todos y volteaba la mesa de los cambistas. ¿Por qué? Porque el Señor aborrece estas cosas. Y en eso están terminando la mayoría de templos a nivel mundial. Hay que ser fieles a Dios. Pero actualmente hay demasiado desorden en las iglesias. Hoy se predica un evangelio permisivo, tolerante. Los creyentes no tienen temor de Dios, ni respetan las cosas de Dios. Creyentes que están viviendo una doble vida y su cristianismo es somero, es mediocre y viven por inercia. Un cristianismo por costumbre. Han tomado la vida cristiana como una simple práctica religiosa y se creen salvos todavía encima. Y Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es obedecer al Padre y a su palabra. En aquel día dice,
Cuando Él retorne, muchos me dirán, Señor, Señor, pero si yo profeticé en tu nombre, yo prediqué en tu nombre, y en tu nombre eché fuera demonios, y en tu nombre hice muchos milagros, y yo tenía un ministerio, y esto y el otro, y muchas cosas más. Y el Señor les contesta y les dice, versículo 23, mas yo os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por esa razón el enemigo de Dios ha tomado ventaja y tiene atada a mucha gente de la iglesia. Y esto se manifiesta en sus propias vidas y ellos lo saben. Y todo esto les acontece por falta de obediencia, de santidad y de oración en la manera que Dios lo demanda. Por esto no pueden romper con sus pecados y caen en la práctica del pecado. El Señor dice, vosotros sois más que vencedores. Y muchos reconocen que no pueden vencer el pecado. Y no lo pueden vencer porque no viven en santidad, porque no viven sujetos y sometidos y rendidos al Espíritu de Dios para que Él tome el dominio y el control de sus vidas. No oran en todo tiempo, no oran en todo lugar, como dice la Biblia, no oran sin cesar. La oración, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es el arma más poderosa que tenemos los cristianos. Es el arma ofensiva y es el arma con la cual nosotros podemos usar todo el tiempo para estar en verdadera comunión íntima y estrecha con nuestro Altísimo Señor. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Así lo dice con absoluta claridad. Y en el versículo 9 dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente es el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu Santo, hay lucha verdadera en ese cristiano contra el pecado, contra la carne, contra Satán, contra los demonios, contra el sistema del mundo que está podrido, contra las tentaciones. Efesios capítulo 4 versículo 27 dice, no deis lugar al diablo. Hay un sinnúmero de cristianos que paran dándole lugar al diablo. Yo también en una época de mi vida cristiana le daba lugar al diablo hasta que Dios me hizo entender. Y cuando Dios nos hace entender con su palabra y con su Espíritu Santo, cuando uno en su libre albedrío toma decisión firme de volverse al Señor en un giro de 180 grados, y de ponerse cara a cara con Él para vivir con Él y caminar con Él y andar con Él como Él anduvo, entonces ya la vida cambia completamente. Así que no deis lugar al diablo, dice el Señor. Hay paganismo infiltrado en las iglesias y la mayoría de pastores callan y no tienen el valor de decirlo. Al contrario, se alinean con dicho paganismo metido en las iglesias y sus templos. En estos tiempos del fin es difícil ver siervos del Altísimo Dios, consagrados, íntegros a Dios, fieles a Dios hasta la muerte, que tengan celo de Dios y celo por las cosas de Dios, celo por su obra y que sigan la santidad. Que se sometan a las Sagradas Escrituras en una obediencia absoluta, radical y permanente para hacer conforme a ellas, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Pero también tengo que decir que a pesar de estos tiempos del fin, que son tiempos difíciles, hay pastores que son excelentes siervos del Altísimo, consagrados, entregados totalmente a Cristo y a su obra, sin ningún tipo de interés personal. El único interés que tienen es servir al Señor conforme a su voluntad y guiar y cuidar a las ovejas, que son la grey. Desafortunadamente son los menos. Esa es otra realidad tangible. Hermanos, rechazar el pecado para seguir la santidad
es una necesidad para todo aquel que se llama cristiano, para aquel que se cree un verdadero y genuino cristiano renacido. Es una necesidad. Si nosotros queremos ver a Dios y estar un día ante su presencia, tenemos que vivir en santidad. Ya lo dice Hebreos 12:14. Nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. El cielo es un lugar puro y limpio, lo repito, y por lo tanto nada inmundo puede entrar en él. Ya lo leí, Apocalipsis 21, versículo 27, que ahí no entrará nada que sea inmundo, que haga abominación, mentira, solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. El problema es que todos nacimos pecadores y tenemos esa tendencia a pecar diariamente, pero es ahí cuando debemos recurrir a la sangre de Jesús todos los días y pedir perdón por nuestros pecados cometidos fortuitamente, o por hierro, por error, o por lo que fuere, y no volver a lo mismo. Para eso está la oración. Señor, líbrame de volver a lo mismo, y líbrame, Señor, de caer en tentaciones. Lo dice el mismo, la oración modelo del Padre Nuestro. Líbranos de caer ante toda tentación. Pero también debemos tener la actitud de un corazón arrepentido para negarnos al pecado y llenarnos de su Espíritu Santo, quien nos ayudará a permanecer fieles a Dios. Porque la Biblia dice, haced morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Si no vivimos en santidad, no vamos a poder tener la unción de Dios para hacer su obra conforme a su voluntad. Podemos hacer obra de hombres, pero conforme a su voluntad, como Él lo demanda, no, mientras no se vive en santidad. Nosotros podemos tener máscaras puestas y engañar a familiares, amigos, a hermanos, pastores, a quien sea. Pero Satanás y los demonios saben quién está viviendo puro y para Dios. ¿Y quién ha hecho del pecado su estilo de vida? Ellos lo conocen. Si no vivimos en integridad para Dios, siguiendo la santidad cada día, no podremos tener poder ni unción para ser usados por el Señor. El Espíritu Santo conoce si nos sujetamos a Dios o no. Santiago 4:7 nos da el secreto para ser victoriosos ante las tentaciones del diablo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero muchos cristianos lo resisten nada más al diablo. Y no huye, sino en sus caras se ríe el diablo. ¿Por qué? Porque no se someten a Dios. Primero el mandato es sométanse a Dios y resistan al diablo. Si tú te sometes a Dios siguiendo la santidad trae protección alrededor de tu vida y de tu familia. Incluso una casa puede estar muy bien cuidada, pero si dejas una ventana abierta una noche entera, podría entrar un ladrón, adormecer a la familia con un aerosol y saquear la casa a su regalado gusto y hacer mudanza. Así es el pecado cuando le abrimos un espacio en nuestra vida. Cuando venimos a Cristo, Él limpia todo nuestro ser. Pero si luego decidimos abrir una puerta espiritual a pecados continuos sin arrepentirnos de ellos, esto le da a Satanás una vía libre para poder entrar y causar todo tipo de daño en tu vida. No que va a entrar a posesionarse de ti, porque no puede entrar él jamás, ni ningún demonio, en donde está él viviendo el Espíritu Santo. Pero sí va a operar en tu vida. Satanás no puede tocarlos. Si Dios no le da permiso,
un permiso expreso, como el caso de Job, a menos que vivas en el pecado. Si estás viviendo en el pecado y le des acceso libre a Satán para que él haga de las suyas en tu mente y en tu voluntad, entonces eres tú el culpable de todo lo que pueda acontecer en tu vida cristiana de negativo. Acordémonos de la muerte de los primogénitos en Egipto. Los israelitas cubrieron las puertas de sus casas con la sangre del cordero y así la muerte no pudo entrar, pasó de largo. Así también nosotros debemos vivir en santidad para Dios. Y si hemos fallado, debemos rápidamente acudir a la sangre de Cristo, que tiene poder para limpiar todo pecado. La Biblia dice en 1 de Juan 1:7, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en el versículo 9, la Biblia nos enseña que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto lo hace el Señor en su infinita misericordia y en su amor y en su perdón. Pero si uno va a entrar, como ya lo he dicho, en un círculo vicioso de pecar y pedir perdón, pecar y pedir perdón, y el mismo pecado me está agobiando, ahí no hay ningún arrepentimiento de nada. El Señor no tiene que perdonar nada, porque el arrepentimiento es un cambio de actitud, es un abandono del pecado. Por eso, repito, el someterse al Espíritu de Dios para que Él tome el dominio y el control en nuestra vida, y así nosotros podemos hacer morir las obras de la carne por medio de Él. Mientras seguimos ejercitándonos en el proceso de la santidad y le fallamos al Señor, la Biblia también dice en 1 de Juan 2:1, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero Dios da un mandamiento a su pueblo. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Esto no es una sugerencia ni un consejo de Dios, es una orden. El Señor vendrá por una iglesia santificada, gloriosa y sin mancha ni arruga en sus vestidos. Lo dice Efesios capítulo 5 versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, Cristo, una iglesia gloriosa que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta santidad tiene que ocupar las tres áreas que componen nuestro ser, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Escúchame bien, no podemos ser santos en nuestro espíritu y usar al mismo tiempo nuestro cuerpo físico para fornicar o practicar obras de la carne, manchando y profanando este cuerpo que es templo de Dios. Dios nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 que presentemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, guardándolo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal? Y lo repito, 1 Tesalonicenses 5:23 dice que presentemos todo nuestro ser, todo. Somos un ser tripartito, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, guardándolo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un sinnúmero de ilusos creyentes en esta corporación que se llama cristianismo y que están creidísimos que son salvos, pero están viviendo sin cuidar el espíritu, el alma y el cuerpo, guardándolo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
en ese momento glorioso del arrebatamiento de la iglesia, de su cuerpo, de aquellos que Él conoce que son suyos. Por tanto, cada uno de nosotros, cada día debemos santificarnos más y más para Dios. La Biblia nos enseña que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Por eso tenemos que ser valientes y con la ayuda del Espíritu Santo decirle un no rotundo al pecado y las tentaciones. Porque Dios está buscando un pueblo santo para Él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El Señor es sumamente claro cuando nos habla. Recordemos que aún no somos perfectos, correcto. Pero el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Así que Cristo es nuestra esperanza, por supuesto. Para terminar, quiero decirles que la santidad tiene que ser en lo secreto, en privado y en público también. Muchos se cuidan solo de ser santos públicamente. En la iglesia todos son santos. Pero en privado, en su vida privada, en sus hogares y en lo secreto, que es lo que el único que conoce es Dios, porque no lo conoce ni mi mujer, ni mi marido, ni mis hijos, ni los pastores, ni nadie más que Dios en lo secreto. Dios quiere que seamos santos en lo secreto, en lo privado y en lo público. Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Somos personas absolutamente nuevas. Tenemos que marcar una diferencia en todo, con todos aquellos que no conocen a Dios, que no tienen a Cristo ni al Espíritu de Dios. Escuchen bien. Si no hay arrepentimiento y una vida de santidad auténtica en tu vida, de nada va a servir que te vayas al templo, que levantes tus manos, que estés orando, que dances, que cantes, que alabes, que hables en lenguas. Y además, ni aunque tengas experiencias sobrenaturales, ni aunque tengas tú siendo pastor, aunque tengas mucho conocimiento de la Escritura y mucha teología y mucha predicación, de nada sirve eso si no se está viviendo en santidad y en obediencia. El Señor dice en su palabra, que ya lo cité: Señor, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo soy tuyo, yo te di un día mi vida y yo he trabajado para ti. Mas yo os declararé, contesta Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Espíritu Santo y nosotros tenemos que trabajar juntos en el proceso de la santidad. Nosotros hacemos nuestra parte y Él hace la suya. Muchos dicen: no, el Espíritu Santo lo hace todo, Dios se encarga de todo, Dios lo hace todo. Es una mentira satánica. Dios sí hace todo, pero está esperando nuestra parte. Por algo Jesucristo dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo tú y échalo de ti. Si tu mano o tu pie te son ocasión de caer en pecado, córtalos tú y échalos de ti. Esas son órdenes del Señor Jesucristo. Y nos está diciendo que nosotros tenemos nuestra parte en esta edificación a través de la santidad, y es junto con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál realmente es nuestra parte? Orar en todo tiempo y sin cesar. Orar, hay que tener vida de oración. A veces uno se encierra y puede orar un tiempo largo, pero a veces uno puede estar en cualquier sitio y aunque sea uno ora pocas palabras, pero está dependiendo de Dios. Está supeditado al Señor.
Está poniéndolo todo en las manos del Señor. Hasta las cosas más mínimas de nuestra vida. Hay que tomar firmes decisiones para abandonar todo lo que es contrario a Dios y que solo sirve de barrera y tropiezo para seguir la santidad. El Espíritu Santo espera nuestras decisiones. Él nunca va a tomar decisiones por nosotros. Él respeta el libre albedrío. Pero en estos tiempos del fin, los creyentes están buscando la felicidad a través de muchas cosas, mas no la santidad. Han perdido el interés por la santidad y están viviendo vidas carnales, mezclando lo del mundo con las cosas de Dios. Escúchame bien, nuestra mayor necesidad no es la felicidad y los bienes de este mundo. Nuestra mayor necesidad es la santidad, es santificarnos para que cuando el Señor retorne nos encuentre haciendo su voluntad y viviendo en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que hay que romper con todo lo que riñe con la santidad de nuestro Altísimo Dios. Eso es lo que Dios quiere. Esa es su voluntad. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes grandemente.